Bueno, ya acabamos de leer esta parte, la generación perversa demanda señal. Y justo el Señor Jesús en estos versículos se está dirigiendo precisamente a los estudiosos de aquella época, ¿no? A los fariseos, a los maestros de la ley, que anteriormente le habían hecho ciertas preguntas. Llama la atención mencionar que estos fariseos, estas personas, no tenían una intención genuina respecto a las preguntas que ellos hacían. Vamos a leer, por favor, qué dice allí mismo, pero en el versículo 14 al 16. Lucas 11, versículos 14 al 16. Lo voy a leer yo. Dice: estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. ¿Sí? Dentro de esta situación, ¿por qué llegamos a este punto donde el Señor Jesús está diciendo en el versículo 29 específicamente: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás? ¿Sí? Las intenciones de estas personas, repito, no eran nada buenas. ¿Sí? Si vemos los versículos paralelos, están en Mateo 12. Vamos por favor a Mateo 12. Del 39 al 42 está la misma lectura que acabamos de leer, pero está un poquito más explicada respecto a las palabras de nuestro Señor ahí. Dice el versículo 39: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Volvemos de nuevo. La incredulidad de la gente que estaba pasando en aquellos, que la misma gente tenía en aquella época, me parece que no es muy distante a la incredulidad de la gente que vive hoy en día. ¿Sí? Nos damos cuenta en estos versículos precisamente que la Biblia, la palabra del Señor, como la misma Biblia dice, no pasa de moda. Sus palabras prevalecen y seguirán prevaleciendo hasta que el Señor decida que es necesario venir por nosotros. Sin embargo, estas palabras del mismo Señor Jesús nos enseñan precisamente algo grande el día de hoy. Podemos, aparte de ver la incredulidad de la gente allá afuera, ¿sí? Nosotros como cristianos, vaya, tenemos esa parte, si es que lo tenemos, de ver la necesidad de compartir el evangelio allá afuera porque la gente lo necesita. Pero al mismo tiempo, la misma gente a veces no quiere escucharlo. ¿Sí? La misma gente prefiere 1000 veces estar viviendo sus vidas, haciendo las cosas que les placen. Inclusive, lo hemos hablado muchas veces, personas que tienen cierto intelecto en el mundo, que niegan la existencia de Dios por las evidencias científicas y demás cuestiones, ¿no? El punto al que hemos llegado y concluido al final es ver que la misma gente no quiere conocer de Dios, ¿sí? Porque prefieren, como dice la palabra, vivir en sus placeres, en sus gustos, antes que elegir estar en la presencia de Dios, ¿sí? Ayer platicaba con mi hija precisamente de esta parte. Ella estaba viendo una serie y dentro de la serie que estaba viendo, la persona esta es atea y menciona algo acerca de Dios, que trabaja con un policía y el policía no le dice: no digas esas cosas y menos te voy a permitir que vayas a la casa de Dios a ofenderle, ¿no? Dentro de este punto, vaya, repito, las personas no quieren conocer de Dios o piensan tener ellos bajo su propia razón, bajo su propio argumento, el negar la existencia de Dios. Sin embargo, nosotros, repito, como cristianos,
al leer estos versículos y precisamente al leer las palabras de nuestro Señor, podemos darnos cuenta de la grandeza de Jesús, ¿sí? Podemos darnos cuenta del poderío, de la autoridad de Jesús, ¿sí? Que tenía en ese tiempo y que su autoridad sigue vigente hasta nuestros días, ¿sí? Dice el versículo 29, repito, ya lo leímos en Lucas, pero llama la atención lo que dice otra vez en Mateo. ¿Cuál era la señal que el Señor les estaba diciendo que les iba a ser dada, ¿no?, a estas personas? Porque no querían entender. El mismo Señor aquí lo explica más, dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte? El Señor está comparando precisamente lo que hizo, lo que tuvo Jonás, como Jonás, después de haber estado 3 días y 3 noches en el pez, bueno, el pez dice la Biblia que lo vomitó y entonces tuvo que ir y predicar el arrepentimiento. Todo el pueblo de Nínive se salvó, ya lo hemos visto anteriormente. De la misma manera el Señor les está hablando acerca de lo que Él tenía como propósito hacer aquí en la tierra. Todavía no había pasado, pero el mismo Señor Jesús les está diciendo, el Hijo del Hombre, dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya lo vimos, el Señor fue crucificado y resucitó al tercer día. Tal cual lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Esa era la situación por la cual Él venía, ¿no? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen estas palabras. ¿A qué voy con esto? Toda la Biblia, de tapa a tapa, se trata de Jesús. Toda la Biblia de tapa a tapa se trata del plan que Dios tiene para el hombre respecto al sacrificio de Cristo. Todo debe ser cristocéntrico. Y aquí nos está apuntando precisamente eso. El compromiso que nosotros debemos de tener como cristianos, precisamente, es ese punto de entender que si la misma Biblia nos está hablando de Cristo en todos lados, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Hablar siempre de Cristo, hablar del amor de Dios. Repito, hay mucha gente afuera que todavía no conoce el Evangelio. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos dormidos. La iglesia está dormida simplemente, ¿no? No hay ese gusto por salir, por estar haciendo actividades, por ir y predicar. No importa lo que pase allá afuera, que llegue la patrulla y que nos quieran, no sé, hacer cualquier cosa. Eso es lo de menos, hermanos. ¿Sí? Nuestra prioridad debe ser el Evangelio. Exaltar el nombre de Jesús a través de la tarea que Él mismo nos ha dado. Exaltar su nombre a través de compartir, ¿sí?, lo que Él vino a hacer por nosotros, por cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque lo hemos dicho anteriormente, nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de conocerle. Y damos gracias a Dios de verdad. Pero ese privilegio que no se mantenga solamente ahí. No debe de haber en nosotros un fervor grande en desarrollar esta capacidad de ir y predicar. De alguna u otra manera tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, respecto a esto, a esta parte de la cuestión de Jonás con el Señor Jesús, vaya, entonces la parte que vivió Jonás viene siendo como una forma en la que el Señor Jesús también lo vivió, ¿sí? Otra vez, estas personas no habían entendido completamente, y sí cabe señalar mucho otra vez el punto de que las mismas personas querían hacerle caer, obviamente no pudieron, ¿no?
Querían ellos encontrar ciertas cuestiones en las cuales ellos pudieran interrogar y entonces pudieran entrar y pudieran atacarle de esa manera o acusarle. No hallaron en él absolutamente nada. Hoy en día nos vamos a encontrar con personas igual. Van a cuestionar nuestra fe mucho. Hoy en día se cuestiona muchísimo. Hoy en día también hemos caído en el grave error, como lo mencionábamos anteriormente, de ridiculizarnos nosotros mismos por no entender bien las Escrituras, por no leerlas, por no entenderlas, por no practicarlas. ¿Sí? Y caemos muchas veces en situaciones que, si ustedes lo han visto por fuera, mucha gente no se acerca a la iglesia precisamente por estas cuestiones o errores doctrinales, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, y lo digo personalmente, donde hemos estado en ciertas iglesias fuera de la iglesia presbiteriana, nos damos cuenta, o al menos yo me doy cuenta, que nuestra iglesia por lo menos tiene una organización bien clara, bien definida. ¿Sí? Nuestra iglesia profesa exactamente lo que debe profesar. Nuestra iglesia tiene una doctrina bien fundamentada, vaya. Y muchas veces echamos por la borda todo eso. De verdad, no juzgo a las demás iglesias donde he estado. Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad, mi familia y yo, de pertenecer a esas iglesias y aprender ciertas cosas, gracias a Dios. Pero créanme cuando les digo que cuando una iglesia no tiene organización, es una revuelta tremenda. ¿Sí? Cuando una iglesia no tiene un punto claro y un objetivo claro, hasta los mismos músicos pueden poner incluso la parte de decir, el día de hoy, como va a jugar la selección, vamos a tocar todos con la playera de la selección. Imagínense. Y gracias a Dios, en esta iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, tenemos una estructura, una organización, ¿sí? Y Dios ha levantado hombres que han escrito nuestros libros de gobierno y nos han dado instrucciones. Tenemos algo definido y tenemos algo claro, hermanos. Nos pronunciamos inclusive en contra de doctrinas que afectan como tal a la doctrina de la Iglesia Nacional Presbiteriana. ¿Sí? No estamos a favor inclusive de doctrinas que involucran otras ideas, que quieren mezclar, que quieren diluir la doctrina principal. No estamos a favor de ello. Y sin embargo, muchas veces lo desaprovechamos. ¿Sí? Dice, vamos a ver qué dice Juan 17, 1 al 3, por favor. Juan 17, 1 al 3. Dice el mismo Señor Jesús: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos de nuevo esta parte exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús sobre Jonás, sobre Salomón, que vamos a hablar ahorita más adelante. Esta situación de cómo el mismo Señor Jesús le está dando gracias al Padre, ¿sí? Y está diciendo que el mismo Padre le ha dado potestad sobre toda carne. Nuestro Señor Jesús tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. ¿Con qué propósito? Dice aquí, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es cierto, nosotros no sabemos quiénes todavía son los elegidos de parte del Señor, pero nuestra tarea principal es compartir el Evangelio. Si la gente allá afuera quiere señal,
La única señal que les podemos dar precisamente es el Evangelio, es darles a conocer a Cristo. Mis hermanos, de verdad es horrible lo que está pasando hoy en día en la iglesia, lo que está pasando hoy en día en el país, con muchas cuestiones, matanzas por todos lados, delitos por todos lados, ¿sí? Gente mala haciendo atrocidades por todos lados. Yo le comentaba a mi esposa, hace 15, 20 años las cosas eran diferentes. Siempre ha habido delitos, siempre ha habido muchas cuestiones. Pero hoy en día el pecado de la humanidad ha llegado a tal grado, ¿sí?, que ya no es, ya no hay nada en el corazón que mueva a las personas a siquiera al arrancarle una vida a alguien, ¿sí? Nosotros, digo al menos yo, hablo de nosotros porque creo que la mayoría somos así, pero el simple hecho de escuchar que una persona ha fallecido a causa de alguna situación delictiva, remuerde el corazón, no por el miedo hacia los delincuentes, sino porque no sabemos realmente si esa persona conocía de Cristo, si alguien le predicó el Evangelio. Y mientras, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nuestras iglesias? El punto principal, el mismo Señor Jesús nos está dando las pautas, ¿sí? Dice el mismo Señor Jesús: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿sí? Y dice el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay por ahí afuera muchas personas que pueden decir: bueno, es que yo no pedí que Dios me salvara, no necesito que Dios me salve. En realidad no lo necesita, o más bien no se da cuenta que no lo necesita. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos del perdón, necesitamos de la salvación. Todos. Algunos no quieren escucharlo simplemente. Y vuelvo a lo mismo, no importa que no lo quieran escuchar. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra tarea? Exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Cristo a través de hacer lo único que nos ha pedido: compartir el Evangelio. ¿Qué dice Efesios 1, 15 al 23? Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Exactamente. Si quiere, yo lo leo, hermano, para que los hermanos que están en línea puedan escucharlo. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Otra vez, el apóstol Pablo está escribiendo acerca de la supremacía de Jesucristo, pero llama la atención los primeros versículos. Dice el 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que los hermanos abrieran los ojos y se dieran cuenta de lo que Jesús y de lo que el Padre quieren realmente en nuestras vidas. No me contesten, pero pregunta: ¿nosotros oramos por eso? Para realmente darnos cuenta, abrir los ojos. Reflexiónenlo o reflexionémoslo. Hagamos introspección en ese aspecto. Porque la Biblia es clara, la Biblia nos está hablando de la supremacía de nuestro Señor Jesús. Pero también nos está hablando de la preocupación que Pablo tenía para que los demás pudieran entender las cosas acerca de Jesucristo, de nuestro Señor, del Evangelio, de todo lo que Él predicaba. ¿Sí? Y fíjense, volvemos a lo mismo otra vez, esa supremacía de Cristo y cómo la Biblia siempre es bien clara, bien cristocéntrica. Dice el versículo 19, el 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego es bien importante, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué quería decir Pablo ahí? No solamente el poder de Jesús alcanzaba para los tiempos en el que él vivió. El poder de nuestro Señor Jesucristo está vigente hoy en día. Y nuestro Señor está esperando que realmente nosotros nos levantemos personalmente, nos levantemos como iglesia y hagamos lo que tengamos que hacer. Ya no podemos, hermanos, de verdad, callar. Más como están las cosas allá afuera. El mundo está terrible. Inclusive a veces el mismo mundo dejamos que entre a nosotros. Y no debe de ser así. Dice el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. No está diciendo algunas cosas, estas sí y estas no, está diciendo todas las cosas. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está la responsabilidad que nosotros debemos de tener, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repito, nuestro deber es cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo cumplimos esa voluntad? Dando a conocer el nombre de Jesús para la salvación de todos aquellos que aún no le conocen. ¿Qué dice Colosenses 4, 2 al 5? Lo leo también para que los hermanos puedan escuchar. Otra vez, escuchen: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Otra vez la palabra oración está presente. Creo, y lo creo porque lo he visto,
La oración, y se los he dicho muchas veces a los hermanos también, la oración en comunidad tiene mucho poder. La oración personal, vaya, tiene poder, claro que lo tiene, pero cuando es en comunidad, tiene muchísimo poder. Y lo hemos a veces también incluso desaprovechado, ¿no? A veces venimos al culto y, ay, ¿por qué vamos a leer tanto? Ay, otra vez 2 capítulos. Y, ay, el pastor ya se tardó en la predicación. Ay, ya tengo hambre, ¿no? El objetivo de venir a la iglesia es de alabar, glorificar el nombre de Dios, aprender de su palabra para que lo que aprendamos aquí podamos llevarlo allá afuera. Pero a veces se nos olvida inclusive el objetivo. Cuando dice aquí el versículo 2 de Colosenses 4, perseverad en la oración, no está diciendo oren mañana y pasado mañana no. Y luego de ahí hasta la siguiente semana. ¿Qué significa la perseverancia? ¿Sí? Y luego dice velando en ella con acción de gracias. ¿Y cuál era el propósito precisamente de lo que otra vez el apóstol Pablo está escribiendo? Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. De verdad, hermanos, les invitamos. ¿Tenemos que orar? Sí, sí tenemos que orar. Vamos a hacerlo. Hermanos varones, si me están escuchando, y los hermanos varones que están aquí, tenemos que estar más presentes nosotros. ¿Sí? No por el hecho de que los jóvenes o la femenil nos están ganando, porque no es el objetivo. Pero me parece que también la iglesia ha ido en decadencia porque nosotros como varones no hemos tomado la responsabilidad que Dios nos ha dado como cabezas de nuestras familias. Y eso es terrible. Apenas vamos despertando. Al menos podemos hacer un pequeño cambio en todo lo que vivimos, vaya. Pero es importante, hermanos, este asunto. Orar, dice, para que nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Para dar a conocer a Cristo. La gente lo necesita. Y con esto nosotros glorificamos y alabamos a Dios. Vamos a hacerlo, hermanos. Inclusive este versículo nos muestra de que el Señor nos da esa cierta autoridad para poder hacerlo, ¿no? ¿Y cuál es? El único propósito precisamente es dar a conocer su evangelio. Y otra vez, no importan las circunstancias. Digo, hablando rudamente, si a veces no nos importan las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Esto que realmente importa y que realmente es necesario. Pablo estaba aquí encerrado, estaba preso por compartir el evangelio, no estaba escribiendo desde un escritorio de mármol y tenía sus pluma fuente y su papel y su papiro y alguien soplándole. Era Pablo, estaba en un calabozo, encadenado, olía mal, había humedad. Y sin embargo estaba pidiendo que se orara para que ahí mismo el Señor abriera puerta para dar a conocer su palabra. De verdad, hermanos, vivimos en la gloria nosotros en ese aspecto. Así es que, ¿qué miedo hay? ¿Qué situación puede haber? Pues dirá, es que yo no sé hablar. Es que me da pena.
Les repito otra vez, y es burdo hablar de esto, pero así es. A veces no nos importan las consecuencias de nuestro pecado. Y déjenme decirles, hermanos, que todo pecado siempre trae una consecuencia, y el pecado, las consecuencias del pecado tenemos que vivirlas. La situación está en el arrepentimiento que nosotros tenemos al cometer cosas que a Dios no le agradan y no regresar a ellas. Como humanos, como personas, entiendo que muchas veces puede haber frustración, puede haber circunstancias. Sin embargo, otra vez, el hablar de Cristo sí o sí va a traer consecuencias buenas. Principalmente, una de las más grandes es allá arriba. ¿Qué más grande tesoro y qué más grande regalo que la vida eterna? El regalo de la salvación que no merecíamos, lo tenemos. ¿Por qué no darlo a conocer a los demás? ¿Por qué no darlo en evidencia hacia los demás? Es gratuito. A nosotros no nos costó, el Señor nos lo regaló. Démoslo también. Les invito, mis hermanos, que reflexionemos en esta situación. Otra vez, el Señor Jesús es mucho más que Jonás. El Señor Jesús es mucho más que Salomón. Hablando esta parte de Salomón, bueno, se menciona más abajo en Lucas 29 al 32 acerca de la reina del sur. Ya lo hemos visto en Reyes. Esta reina fue a escuchar, más bien, a ver, a atestiguar lo que se había oído de Salomón, la gran sabiduría de Salomón y todo lo que acontecía con Salomón. ¿Sí? Ella fue y lo hizo, le dio curiosidad y escuchó. Sin embargo, la parte de nuestro Señor Jesucristo, la situación de dar a conocer el Evangelio es mucho más grande que inclusive esta reina haya ido a ver a esa grandeza de Salomón. El mismo Señor Jesús dice en los Evangelios, ¿no?, que las flores del campo, aún con ni Salomón, aún con toda su gloria, se vistió como ellas. Señor Jesús es mucho más grande que todo lo que nosotros podemos imaginar. Sin embargo, si tratamos de hacerlo un poquito, también viene con eso la responsabilidad de entender ese punto y de hacer lo que Él nos pide que hagamos, para honra y gloria de su nombre principalmente, y para que los demás que faltan aún se acerquen al Evangelio. Oramos para que el Señor nos permita personalmente y como iglesia poder compartir el Evangelio, extender su reino sin miedo a lo que pase allá afuera. Amenazas puede haber muchísimas, pero el regalo más grande que nosotros tenemos es el de la salvación y hay que compartirlo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres amoroso y misericordioso. Y gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que tú nos permitas, Señor, poder compartir tu palabra, que nos abras puertas, Señor, como dice aquí, como escribe Pablo, Señor, con el fin de predicar tu evangelio, de adorarte y de glorificarte también a través de ellos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, para salir a predicar a todas aquellas personas que aún faltan por conocerte, Padre. Y danos la fuerza, Señor, danos los medios, conforme a tu voluntad, Señor, para que esta tu iglesia Betania sea una iglesia que predique el Evangelio para tu honra y para tu gloria, Señor. De antemano sabemos, Señor, que cuando hacemos lo que nos corresponde, siempre traes bendición, Padre eterno. Y en eso confiamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.